Buenas noches. Hoy es miércoles 24 de noviembre. A punto pues ya de terminar otro mes y casi que terminando un año. Les bendigo en el nombre de Jesús, iglesia. Les bendigo. Estoy orando para que este mes, con este tema de la libertad, nosotros podamos orar, pedirle mucho al Señor, que efectivamente su palabra se cumpla en nuestra vida, que no solo la escuchemos para añadirle más conocimiento a lo que ya tenemos a nuestra vida, sino que realmente lo pongamos en práctica, que nosotros lo que dice el Señor sencillamente sea vivo en nosotros y podamos estar libres del pecado, del temor a la muerte, libres de preocupaciones, libres de afanes, libres de tantos defectos que todavía nos estorban en nuestro caminar cristiano. Hoy quiero predicarles. El título que le he puesto es: todos necesitamos ser librados de algo. Todos necesitamos ser librados de algo. Y quiero basarme en la vida de un apóstol llamado el discípulo amado. ¿Cómo llegó a estar allí? Entonces quiero que pongan mucha atención y quiero que en esta noche nos centremos en lo que ha hecho Jesús, no solo con sus discípulos, de cuando empezó con ellos, con los 12, sino con todos nosotros. Jesús escogió a 12 apóstoles, a 12 discípulos, todos ellos imperfectos. Y si hacemos un breve recuento, y ustedes van a tener la oportunidad de leer las escrituras y hacerles un estudio a cada uno de ellos, pero hoy por cuestiones de tiempo simplemente un breve recuento. ¿Cuál de ellos había completo, perfecto? Ya ustedes tienen la respuesta, ninguno. Si hablamos de Simón Pedro, un hombre de carácter impulsivo, un hombre violento, un hombre lleno de dudas. ¿Qué lección nos deja que Dios haya escogido a Pedro? Que como cristianos nosotros podemos fallar igual que Pedro, pero que ese no es un motivo para alejarnos de Dios. Si tú has fallado, no es un motivo para alejarte de Dios. Pedro negó a Jesús, pero no se apartó de él, sino que se arrepintió y volvió a Cristo, porque Él nos perdona y nos fortalece en nuestra fe. Un segundo discípulo, Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, también de profesión pescador, un hombre ambicioso, enojado, violento. También era uno de los discípulos más íntimos de Jesús. Imperfecto también. Llegamos a Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. También pescador. Tal vez era el más joven de los discípulos. Era un hombre ambicioso. Era un hombre implacable. Fue como el tercero de del grupo de los más íntimos de Jesús. Le pidió a Jesús un lugar de preeminencia.
Había muchos errores en Juan. Quiso que lloviera fuego del cielo. Sin embargo, llegó a ser un gran líder de la iglesia en Jerusalén. Un hombre con defectos también. Andrés, el hermano de Pedro, también otro pescador. Incrédulo, lleno de dudas. Cuando Jesús le dijo, denles de comer a esa gente que están ahí sentados, él dijo, ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿De dónde vamos a sacar comida para esta gente? No le creía mucho a Jesús. Felipe, un hombre que sencillamente era crítico, también criticaba bastante las cosas del Señor, no tenía mucha fe en lo que Jesús hacía. ¿Qué diremos de Natanael o Bartolomé? Un hombre escéptico que alcanzó a decir de Nazaret, perdón, podrá salir algo bueno. Y así, Mateo, recaudador de impuestos, despreciado por su profesión. Cuando Jesús lo invitó a que le siguiera, dejó su vida corrupta. Y seguimos nombrando a Tomás, por ejemplo, otro incrédulo. No creía que Jesús había resucitado cuando Jesús se presentó allá en el lugar, en el aposento de ellos. Tuvo que tocar sus huellas para poder creerle. Podemos hablar mucho de todos ellos, pero nunca vamos a encontrar que había uno perfecto que no tuviera errores. Elegidos por Dios, y nosotros a estas alturas, después de 2000 años, que escogió a ellos, también nos ha escogido a nosotros. Y así como a ellos los libró de tantos defectos, de tantos problemas, de tantas cosas que podían estorbarle en su caminar cristiano, pues para nosotros también hay bendición. Y tú y yo estamos en la lista de los que seremos liberados completamente de cualquier cosa. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, depresiones, complejos, situaciones de pecado, influencias del enemigo. De todo eso podemos ser librados, porque Dios quiere que le sirvamos libremente. Y ya empezó con nosotros y Él continuará con su trabajo hasta vernos completamente libres. Entonces esta noche es una noche de mucha esperanza, una noche en la que nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios y ver que lo que ha hecho antes lo sigue haciendo ahora y precisamente en este tiempo con usted y conmigo. Veamos a la vida de Juan. Ya hablamos en un devocional de la vida de Pedro. Vámonos hoy con la vida de Juan. Algunas características de quién era Juan. Juan era natural de la ciudad de Bethsaida. Es una ciudad de Galilea. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Y Juan era hermano, como les dije anteriormente, de Santiago o de Jacobo. Jacobo era el mayor. Cuando Jesús los llamó a los dos, ellos dejaron sus redes, dejaron a su padre que estaban en la barca pescando y siguieron a Jesús. Veamos algo sobre el carácter específico de Juan.
Juan quería siempre, era un hombre que quería imponer su fuerza, que quería imponer sus conceptos, que sus criterios querían que fueran los primeros, era imponente, era posesivo, era un pescador del mar de Galilea, pero llamado por el Señor, a pesar de sus defectos y a pesar de sus desaciertos en su personalidad. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos, casi siempre nos centramos en esa vida extraordinaria de Juan. Fue el único de los apóstoles que murió de una avanzada edad y murió por causas naturales. En la Biblia se le llama el apóstol del amor. Fue parte del círculo íntimo de Jesús. Tuvo un papel muy importante en la iglesia. En sus escritos, en el Evangelio, en la primera, segunda, tercera carta de Juan, en el Apocalipsis, menciona más de 80 veces la palabra amor. Las personas de ese tiempo daban testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente al amor por el prójimo. Y Juan era un apasionado por la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios, que estaba comprometido con la verdad y mensajero del amor, no siempre fue así. Él tuvo que aprender a equilibrar lo que creía. Él tuvo que ser liberado de muchas situaciones que le afectaban su vida. Él tuvo que aprender del amor para aplicarlo en la vida. Para nosotros es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor. Pero cuando nosotros nos vamos al trasfondo de dónde salió, encontramos que este hombre tenía un carácter difícil de trabajar. En su juventud no era el hombre que nosotros encontramos en la isla de Patmos, cuando ya está por allá ancianito escribiendo Apocalipsis. En la juventud no era el mismo. Tampoco era aquel mismo pastor de la iglesia de Éfeso, supervisor de las iglesias de aquel tiempo. Tampoco en la juventud se le conocía como el apóstol del amor. Sencillamente fue un hombre que fue liberado. Y esto nos da, como les dije, mucha esperanza de que nosotros seremos también liberados completamente por nuestro Señor Jesús. El joven discípulo Juan, cuando leemos la historia de él en la Biblia, junto a su hermano Jacobo, encontramos a este hombre intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. ¿De quién me está hablando, pastor? Pues de Juan. Pues de nuestro hermano Juan, el apóstol del amor. Voy a volver a leer esas características. Intolerante. Y vaya identificándose con alguna de ellas. Violento. Intransigente. Intransigente es que no soportan nada. No soportan ni que le digan los ojos tener negros. Ambicioso. Extremista. Desequilibrado. Veamos algunas de ellas. Era intolerante. Vámonos a Lucas capítulo 9, en el verso 53 y 54. Abran su Biblia para que me acompañen y vean ustedes que yo estoy leyendo en la Biblia y que no me estoy inventando nada. En el verso 53
Veamos desde el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él debía ser recibido arriba, estamos hablando de Jesús, se cumplió el tiempo en que debía de ir a la cruz y ser recibido en el cielo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, afirmar su rostro es, se pone en pie, mira a Jerusalén, sabe que allá va a morir y afirmar su rostro es decir, voy, se decide a ir a Jerusalén. Verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces se fueron esos dos discípulos, ya sabemos entre quién iba ahí iba Juan y Jacobo. Verso 53, pero ¿qué pasó? No le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo estos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué espíritu alcanzan a ver ahí en Jacobo y en Juan? Sencillamente no toleraban nada, eran intolerantes. Sin embargo, pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Y entonces, como a ellos nadie en la vida les había hecho un reconocimiento como el que se les está haciendo ahora, andan con Jesús. El máximo líder de esta época está por aquí y ha escogido estos 12. Y entonces, sencillamente, todo el que vaya en contra para Juan es un enemigo porque no está metido dentro del círculo pequeño. Entonces Juan se muestra como un intolerante completamente. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Hermanos, Juan era un apasionado por la verdad desde el principio. Seguramente que él toda la vida quiso estar muy cerquita del corazón de Jesús. Era un deseo por conocer la palabra que salía del maestro. Pero esa fortaleza de estar cerquita de Jesús también lo había llevado a una situación de intolerancia. No soportaba a ninguno. No aguantaba ninguno. ¿Será que a usted y a mí nos pasa lo mismo? No toleramos a aquellas personas que no creen en el Señor. No toleramos a aquellas personas que de pronto no caminan con nosotros en la casa con respecto a un devocional, con respecto a una oración, con respecto a que sencillamente no nos copian lo que nosotros les decimos. ¿Será que nos volvimos intolerantes? Pero amamos a Dios, pero somos intolerantes. En eso tuvo que ser pulido Juan. Y en eso tenemos que ser pulidos usted y yo, mi hermano. Sencillamente porque muchas veces ese amor que expresamos por Dios se nos vuelve en intolerancia y queremos que si alguna persona no nos camina, no nos copia, no nos escucha, entonces ojalá podamos hacer llover fuego del cielo para que se los consuma. Hermanos, eso es no tener equilibrio en nuestra vida. John MacArthur, un gran evangelista de esta época, dice que una persona fuera de equilibrio es inestable, que la falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia, es decir, uno es temperamental, se levanta fácilmente y eso lo llama él falta de autocontrol y dice que la falta de autocontrol es un pecado y así es. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos cuidado
Porque todos nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa donde, debido al deseo por defender la verdad de Dios, nos olvidamos del amor. Igualitos a Juan. Igualitos a Juan. Ama a Jesús, pero el que no camine con él, sencillamente hagamos llover fuego del cielo. Esa es una primera enseñanza para esta noche. Cuidado con esa intemperancia. No, nadie duda de nosotros, de que amamos a Dios, de que somos celosos por la palabra de Dios. Pero cuidado con esa intemperancia de querer acabar con los demás, porque no nos escuchan o porque no siguen a Dios como nosotros. Juan también era ambicioso, codicioso. Vayan conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y el versículo 20. Y allí encontramos que la mamá de Juan y la mamá de Jacobo, Zebedeo, se fueron donde Jesús, y dice que postrándose ante él, obviamente con los hijos, ¿no? Y pidiéndole algo. Verso 21, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, escuchen esto, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ambiciosos, codiciosos, querían ser más que los demás, ¿sí? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos les dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y Jesús tuvo que llamarlos a todos y darles una enseñanza, hermanos. ¿Saben qué querían Juan y Jacobo? Ambicionaban, codiciaban ser los primeros, ser los más famosos, ser los más grandes. Vayan conmigo a la misma cita, pero esta vez en Marcos. Y vamos a leer en Marcos capítulo 10 y el verso 35. En la misma cita, pero dicha por Marcos. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, aquí ya no habla de la mamá, diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ah, bueno, les dijo Jesús, ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Ustedes qué se imaginan que están pidiendo? Sencillamente queremos que usted nos haga ver de los demás, que nosotros seamos más famosos. Juan era un hombre, además de intolerante, era un hombre orgulloso, egoísta, oportunista, ambicioso, codicioso. Tanto que los demás discípulos se enojaron con ellos, pero se enojaron era porque les salió adelante, porque llegó y ellos también pensaban lo mismo, pero este Juan les salió adelante. Y Jesús aprovechó esto para enseñarles que en el reino de Dios no debe haber anhelos egoístas.
Escúchenme, en el reino de Dios, usted y yo que trabajamos para el reino, que vivimos del reino, que estamos siempre mostrando el reino, en nosotros no debe haber anhelos egoístas, en nosotros no debe haber protagonismos, en nosotros debe haber sencillez, humildad de corazón para servir a Dios. Hay muchas personas con problemas que tienen la autoestima por lo alto y su autoestima pues afectan sus decisiones y sus relaciones. Precisamente porque se refleja en ellos como un espíritu de orgullo, un espíritu de superioridad, que buscan la fama, que buscan la popularidad, que buscan los aplausos, que buscan el reconocimiento de los hombres. Yo soy más, yo sé más, yo he aprendido más. Hermanos, estamos en el reino de Dios. Y nosotros hacemos alguna cosita en el reino de Dios, es por la voluntad de Dios, es porque Dios nos permite ese momento y nos usa para llegarle a otros. Entonces nosotros sencillamente no podemos pensar en protagonismos. El otro extremo es que el complejo de inferioridad, donde las personas han sido llamados por Dios y creen que Dios no los puede usar en nada y sencillamente no se presentan a la iglesia para hacer nada porque el complejo de inferioridad los atormenta y consideran que sencillamente su vida no es significativa para servir en nada. Aquí entonces sabemos que Juan al fin se somete a Dios y fue poderosamente transformado en la intolerancia que vimos antes y en la ambición, en la codicia, en el orgullo que ahora estaba mostrando. Y se convierte en un gran apóstol de bendición. Pero tercero, Juan era muy intransigente. Vayan a Lucas. Lucas capítulo 9. Y el verso 49, muy intransigente. Intransigente es que sencillamente es lo que él diga y no quiere que nadie haga una cosa contraria, sino lo que él diga. Capítulo 9 y el verso 49 les dije. Sí, ahí es. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y nosotros entonces se lo prohibimos porque no anda con nosotros, no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La intransigencia de Juan. En este relato, Juan le confiesa a Jesús como gran cosa que vieron a una persona ministrando en el nombre de Jesús, y como no era del grupo de los 12, entonces muestra una actitud sectaria y dice: si no anda con nosotros, si no camina con nosotros y habla en el nombre tuyo, entonces no debe de servir, hay que echarlo, hay que prohibírselo. Hermanos, todos nosotros corremos el riesgo de caer en esa trampa donde, debido al deseo por defender la verdad, ya dije, nos olvidamos del amor. Nos olvidamos del amor, nos volvemos intransigentes, nos volvemos extremistas. Y esto nos genera daños, enemistades, problemas en la iglesia y se convierte en una mancha para el evangelio. Hermanos, nosotros no debemos ser intransigentes con nadie, con las personas. Si aquel ora mucho, muy bueno, gracias a Dios que le dio ese don de orar mucho, acompañémosle. Si aquel ora poco, ayudémosle en ese trabajo que también está haciendo. Si aquel predica, acompañémosle, ayudémosle. Si hay que pulirle, ayudémosle. No lo echemos fuera, no le cerremos puertas. Hay que pulir la gente.
Hermanos, sería tan horrible nuestro hermano Juan, que Jesús, miren cómo Jesús lo llamó, capítulo 3 de Marcos. Vayan a Marcos otra vez y para que lo vean, que es que el mismo Jesús le da un sobrenombre. Marcos capítulo 3 y el verso 13. Jesús mismo andando con ellos dijo: ustedes se llaman hijos del trueno. Capítulo 3, verso 13 dice: después subió al monte, en Marcos capítulo 3, verso 13, sí. Espere, le digo. Bueno, el verso 17. Cuando llamó a los apóstoles, a Jacobo, hijo de Zebedeo, en el verso 17, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó o les puso por sobrenombre Boanerges, que esto traducido es hijos del trueno. Hermanos, lo llamó hijos del trueno, no lo llamó hijos del profeta, no lo llamó pacificadores, sino que los llamó hijos del trueno. Esto nos muestra cómo Jesús vio el temperamento que tenían este par de discípulos. Porque hay veces nosotros somos tan violentos, tan agresivos, tan contenciosos. ¿De dónde venía Juan y de dónde venía Zebedeo, Jacobo, con esos temperamentos? Obviamente tendríamos que pensar en una formación desde el hogar, en unas heridas que traían, en unos traumas que habían sufrido, que los marcaron en diferentes etapas. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces hay gente agrios que no se les puede decir nada porque inmediatamente explotan. Si han tenido problemas de crianza, si han tenido traumas en el pasado, si han sido víctimas de situaciones abusivas, pues para eso está Jesús. Y eso es lo que queremos, que Dios nos libere de todas estas cosas. Bueno, ya vimos algo del carácter de Juan, bíblicamente, porque no nos hemos inventado nada. Ahora, ¿cómo fue la transformación de Juan? ¿Cómo fue Juan transformado? A pesar de todas esas grietas en el carácter de Juan, pues Jesús lo escogió. Y a pesar de todas tus grietas, a pesar de todos tus problemas, a pesar de todas las situaciones de la niñez, de la juventud, del matrimonio, de las lloradas, de los pecados, de todas las cosas que han pasado, Dios te escogió. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con nosotros. Juan estuvo por 3 años y medio al lado de Jesús. Y durante ese periodo de tiempo, Jesús trabajó en su carácter. Y Jesús a nosotros nos llamó, y la exposición nuestra al Evangelio, cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, surte un efecto precioso, igual que en Juan. Juan se expuso al Evangelio, se expuso a Jesús, y su carácter fue siendo formado. Fue santificado cuando conoció el mensaje del Evangelio. Fue santificado al andar con Jesús. Pues nosotros, en la medida que conocemos el Evangelio, somos santificados. Nosotros, en la medida que nos exponemos a andar con Jesús, vamos siendo cambiados. Nuestra vida cambió. Ese corazón ambicioso de Juan se quitó de todas maneras. Ese corazón violento, ese carácter violento, se quitó de ahí, de su vida, de un todo y por todo. Esa impaciencia, ese desequilibrio, esa intolerancia, todo eso que acabamos de nombrar, eso fue transformado por Jesús. Y entonces, todos esos defectos que tú y yo tenemos,
esas situaciones, muchas veces complejos de superioridad, o otras veces complejos de inferioridad, otras veces sencillamente la violencia, otras veces la intolerancia. El Señor, todas esas cosas que el Señor nos hace ver y que esta noche las estamos trayendo a colación sencillamente porque estaban en esos discípulos y también están en nosotros. Nuestro Señor Jesús subió a la cruz y su sangre derramada nos libró de todos estos defectos. Hermanos, ¿ustedes creen que Juan se postuló como candidato para que se le llamara el apóstol del amor? No, nadie sabía que iba a ser el apóstol del amor, sino Jesús, que lo fue transformando y termina la Biblia llamándolo el apóstol del amor. Porque cuando ustedes leen las cartas de Juan, allá en segunda carta de Juan, nos da un vistazo de su aprendizaje del amor, y él se dirige a la iglesia como la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Él amaba a la iglesia porque les predica la verdad, les dice la verdad, y es verdad lo que él dice. Hermanos, él no era candidato, pero Dios sí lo tenía para que se convirtiera en ese hombre, en el apóstol del amor. El reino de Dios necesita gente apasionada, gente comprometida con la verdad, pero se necesita que haya un equilibrio con el amor, que nosotros sepamos, bendito Dios, que sepamos que por amor llegaste a nosotros y que por amor es que nosotros podemos llegar a otras personas. Usted va y le habla a una persona porque ama, porque quiere que esa persona no se pierda, y eso es clave en el evangelismo. Se cuenta que Juan, ya siendo un hombre anciano, que casi no se podía mover por sí mismo, mantenía en su boca unas palabras y decía: ámense unos a otros. Y alguna vez le preguntaron: ¿por qué usted siempre repite lo mismo? Y él respondió y dijo: porque amándose unos a otros, esto es suficiente para que se cumpla el mandato de Dios. Amándonos unos a otros. Si yo amo a otra persona, yo le hablo del evangelio. Yo no lo daño, yo lo te testifico. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto que acabamos de decir? Sencillamente que Juan fue transformado por el caminar con Dios, y Juan entendió que por gracia había sido salvo, que por gracia había sido escogido, que en la forma en la que él era de su juventud no le servía al Señor, que necesitaba ser transformado, y entonces sencillamente empezó a tener un equilibrio entre la verdad que recibía y el amor para Dios y para los demás. Hoy hay muchas personas que han recibido la gracia de Dios, pero no son capaces de transmitirla, porque creen que a la gente se trata de cualquier manera, porque dicen: si no me recibe, entonces no le vuelvo a hablar, porque tiene que ser cristiano, porque tiene que leer la Biblia que yo le di, porque tiene que decir lo que yo le digo, sencillamente, pero no los aman y los tratan duro. El reino necesita gente apasionada, gente comprometida con la verdad, pero gente equilibrada con el amor. Porque la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Así dice 1 Corintios 13. El amor no deja de ser, el amor perdona, el amor da otra oportunidad. Sencillamente, el amor es Dios. La vida transformada de Juan nos brinda, nos muestra
un gran aliento, un gran estímulo al recordarnos que el Hijo de Dios completará su propósito en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, que Él terminará esa obra que Él empezó. Vamos allí un momentico, terminamos ahí en Filipenses capítulo 1 y en el verso 6. Miren ustedes, dice, estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó la obra en vos, en mí. ¿Quién comenzó la buena obra? Ya usted respondió, Jesús. Él te llamó como eras. El que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hoy, mi hermano, hoy, en esta noche, te está diciendo, déjate perfeccionar. Deja de estar peleando conmigo, dice el Señor. Yo te quiero perfeccionar hasta el día que yo venga. Entonces siempre va a estar perfeccionándonos, siempre va a estar puliéndonos. Levántese, ánimo. Y dígale al Señor, Señor, gracias por moldearme. Me someto a ti, Señor. Espíritu Santo, dígale en esta noche, muéstrame, examíname qué cosas necesito pedirte para que sencillamente me liberes de esto. Y confíe en Dios, que aquel que cambió la vida de un hombre como Juan, que transformó la vida de un hombre y lo convirtió de el hijo del trueno al apóstol del amor, también con nosotros hace una obra maravillosa para que nosotros le glorifiquemos hasta que estemos en esta tierra. ¡Gloria a Dios! Por su poder, para transformar a todos nosotros, para transformarnos a nosotros, hijos del trueno, en personas centradas en el amor de Cristo, serviciales al reino de Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga. Que Dios nos ayude para que estas enseñanzas de la libertad realmente nos lleguen y podamos ser liberados. En su casa, ahorita, ora y le dice al Señor, Señor, yo necesito ser transformado, porque usted me escogió, así como a Juan, y porque usted sabía los defectos con los que yo vine, con los que yo me crié. Entonces, por favor, Señor, libéreme, porque yo quiero trabajar en tu reino, ser útil a tu reino y bendecir la iglesia, bendecir mi familia y bendecir a esta sociedad. Dios me los guarde. Nos vemos, familia.